Hola, muy bienvenidos un día más a una de vuestras rarezas plásticas y esta vez en esta charla de amigos vamos a hablar un poco de aviones y de maquetas y lo vamos a hacer hoy del Dornier DO 217 en su versión E2 y lo vamos a traer de la mano de la referencia de catálogo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la referencia número 383 de 1960 de Airfix. Bueno, en estos vídeos ya sabéis que lo que hago es, por un lado, un recorrido de la historia de la maqueta y por otro lado de la historia, un breve recorrido de la historia del avión, para luego en un segundo vídeo ya meternos en lo que es el unboxing propiamente dicho. Bueno, pues en este caso va a ser un poquito especial ese unboxing, porque no tengo la maqueta en condiciones originales, es decir, en su caja con el árbol de grapas con todas sus piececitas ahí colgadas, sino que voy a utilizar uno de esos aviones en los que estoy trabajando actualmente para intentar explicaros también pues cómo se restaura uno de estos aviones de segunda mano. Bueno, de segunda mano no creo que sea, es ya como mínimo es de tercera mano. Porque este avión apareció en un lote de estos de internet que compró mi hermano mayor, en el que venía con varios carros y vehículos, y venía también un avión Dornier DO-217 de Airfix, y me dijo, oye, ¿a ti te apetece? Y dije, pues sí, vamos allá, vamos a conseguirlo, vamos a restaurarlo. La verdad es que ya tengo también un avión de este estilo, nuevo de caja. Este en su día lo tuve que procesar. Bueno, esto de procesar, voy a hacer un paréntesis. Lo de procesar es que yo, como no me caben las maquetas en su caja original y con sus grapas, algunas de ellas las desmonto de sus grapas de plástico, guardo todas las piezas en una bolsita de congelados con zip para que ninguna de ellas escape, archivo sus calcas, archivo su hoja de instrucciones y luego corto la caja para poder plegarla y poder también archivarla correctamente. De esta manera me caben bastante más maquetas sin montar en casa y no lo tengo todo lleno de cajitas. Esto pues procuro hacerlo solo con algunas maquetas, no con todas, evidentemente, porque hay algunas maquetas que me gustaría tenerlas en las condiciones originales de las mismas, ¿no? Y no llegar ni a montarlas. Pero bueno, vamos allá. Sin nada más que decir, vamos a empezar con una breve historia de la maqueta. Y vais a alucinar porque esta maqueta es que desde luego tiene reediciones, pero por un tubo. Os va a alucinar esto. Esta que estáis viendo aquí es la referencia, como os decía, 383 de 1960. Es el primer box art en el que aparecía esta maqueta. Y como veis, es un box art ya para el Airfix de aquella época que está denotando que tiene cierta calidad la maqueta. Desde luego, la maqueta, luego la veréis, no se puede comparar a los estándares actuales, pero para el año 1960 la veo bastante correcta. Y bueno, aquí estáis viendo un dibujo del Dornier DO-217 en la que en la mitad de la pantalla vemos una escena, ¿no?, de un cielo sobre el que estaría volando, el cielo real, digamos, con algo de humo. No se ve muy bien qué ha pasado, pero yo me imagino que siendo un bombardero medio ha realizado un ataque o están realizando ataques, ¿no? Otro detalle también importante es la otra parte, que es completamente blanca, separada la mitad de la caja por una raya amarilla y donde vemos ya todos los logotipos de Airfix, de la información sobre el avión, las medidas en pulgadas. Es decir, tenemos una parte, un dibujo real y un dibujo pues más parecido a lo que se haría en las cajas, en los box art de maquetas como Tamiya, ¿no?, en las que el avión real la maqueta real, el objeto real, está sobre un fondo blanco. Esta atractiva caja no es por casualidad, está guardando un producto que pretende ser de calidad, ¿no?, como lo era en aquella época. Bueno, vamos a ver, esto es en el año 1960, pero es que en el año 1964 ya aparece con este dibujo, que si os acordáis del vídeo de Havilland Canada Beaver, estuvimos hablando de Roy Cross, de un dibujante de Airfix, y bueno, aquí lo tenéis. Esta es la primera portada que realiza Roy Cross, y aquí pues se ven las características propias de tanto de las portadas de Airfix de estos años
como del dibujante, ¿no? Vemos un avión ya con un tratamiento muchísimo más realista. Este dibujante venía de dibujar incluso planos para Fire Aviation y era un dibujante, conocía lo que estaba haciendo, ¿no? Conoce las formas de los aviones, ya no veis los paneles tan marcados como en el otro, es bastante más realista. La bodega de armas se abre correctamente, pero luego Roy Cross también incorpora un par de cosas, que es la acción para ser más atractivo para el público al que va dirigido, la acción como el lanzamiento de bombas, que está disparando ametralladoras, el dramatismo, como es el caso de que hay 3 Spitfires que van a interceptarlo. Y luego, a mí personalmente me gustan estos dibujos porque el cielo es muy luminoso, es muy bonito. O sea, pese al dramatismo de la escena, vemos un cielo precioso, ¿no? Como iluminado por el sol, algo placentero en una situación que no lo es tanto. Bueno, y también veis aquí el logotipo de mediados de los años 60 de iFix clásico, ¿no? En el que viene iFix con el 72 haciendo referencia a la escala. Son los años 60, son años muy importantes para el modelismo. Son los años de expansión de iFix a otros mercados y aquí vemos el resultado de su expansión al mercado estadounidense. Este es la referencia de catálogo 2.89, también de en torno a 1964-1963, no está muy claro, y es así como se comercializa en los Estados Unidos. Como veis, el dibujo aquí ha bajado bastante de calidad. La forma del avión no es exactamente la forma que tiene un Dornier DO-217, fijaos en el morro, más corto. Sí que es verdad que se recoge una acción, un dramatismo con ese Spitfire también atacándole ahí a bocajarro casi y dañando su ala, pero luego el dibujo deja mucho que desear en cuanto a detallado. Veis las chapas que envuelven la piel del avión, parece que sean chapas de 1 metro por 1 metro, ¿sabes? Está como pintado pixelado a cuadraditos, y encima estos cuadraditos, pues cada uno va pintado de un color. Es no sé, un dibujo un poquito extraño, ¿no? Así se metía en Estados Unidos este fabricante. Este es el mismo dibujo, la misma caja, pero en esta ocasión iFix va de la mano de Craftmaster para editar este avión. Las colaboraciones de iFix con otras marcas es también un fenómeno de este momento de expansión, ¿no? Aquí podéis ver la caja que habíais visto anteriormente de la referencia de catálogo número 289, en esta de Craftmaster, que es la número 1402. Y como veis se ve un poco más claro que os decía de las chapas, ¿no? Además que este de aquí es que está muy simplificado, este otro Dornier DO-217. También es de esperar que la gente que se dedicaba a hacer estos dibujos pues era gente que a lo mejor no tenía un conocimiento de aviones y aparte le daban el dibujo y tenía que entregarlo de un día para otro, o en muy poco tiempo. Entonces tenemos que comprender esto también para comprender pues la maravilla de dibujos pues como este. Esto, que es otra colaboración con iFix, esta es la referencia de catálogo A105, que también aparece en los años 60, no se sabe muy bien en qué años, por parte de la marca Eidai, una marca de Japón que se dedicaba a editar maquetas, entre otras, de iFix, pero que no lo hacía tal cual, sino que lo hacía, como estáis viendo aquí, con sus propios dibujos, unos dibujos con unas texturas muy marcadas, con una acción también muy evidente, dramatismo, pues estáis viendo ahí este DO-217 que ha sido alcanzado, desde luego el dramatismo está también muy presente. Como veis aquí el cielo, el tratamiento que tiene el cielo no da tanta paz como en el caso del dibujo que hemos visto de Roy Cross, pero bueno, también es un buen dibujo desde mi punto de vista, ¿no? Y ya veis aquí una presentación y un dibujante muy parecido al de marcas como Ari, que también es un dibujante es una marca muy representativa de Japón de la época, ¿no? Bueno, y vamos a avanzar, vamos a pasar ya de los años 70, donde ya
os advierto que en los años 60 se ha editado ya 5 veces esta maqueta. Atención, estamos hablando de que de 1960 a 1969 aparece 5 veces el Dornier DO217E a 1.72 de Airfix. Y nos vamos a los años 70, a 1973. En este caso la referencia de catálogo ya nos suena más un poco a lo que son las referencias de Airfix. Esta es la referencia número 03003-8. Así, con esta referencia va a salir en 1973, como estáis viendo aquí, y en 1975. Rescata la portada de Roy Cross, la portada que veíamos antes con lo de Airfix 72, pero en este caso ya aparece la galleta de Airfix con unos curiosos colores en azul y en celeste, en celeste y en verde, y las letras, la tipografía clásica de Airfix. Una portada pues también muy bonita que intenta tapar lo mínimo posible el dibujo de Roy Cross. Como ya os he dicho en alguna otra ocasión, las portadas de Airfix son en muchas ocasiones iguales todas, pero simplemente atendiendo a esta forma de aquí, a la aparición de la galleta de Airfix o no, a lo que ponga aquí abajo, podemos trazar una línea de tiempo con ellas, ¿no? Este sería la maqueta de 1973, de los 70. Y aquí lo tenemos editado con la misma referencia, la 03003-8, en 1975. En esta caja, ya como veis, se acabó la pestañita en blanco, volvemos con el dibujo de Roy Cross, han cortado aquí a los Spitfires que están atacando, pero bueno, por lo menos todavía se ve la bomba cayendo, el dibujo está más o menos igual que siempre, pero con la galleta en rojo y en negro, que ya nos recuerda un poquito más a los logotipos de Airfix actuales, y esa tipografía que hemos visto antes, ahora más grande y en color granate. Estropeando un poco el dibujo porque se te mete en medio, pero ¿qué vamos a hacer? Si es que al final tienes que ponerle información, y estas portadas estaban diseñadas no desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista comercial, para vender un poquito más. Y bueno, aquí vemos una cosa que es muy interesante. Airfix ya en los años 70, estamos hablando de que ya hemos pasado el año 75, ya lleva pues 7 ediciones este kit, y aquí vemos pues cómo Airfix tira de la creatividad para intentar darle un nuevo interés a esta maqueta que ya se ha vendido en muchísimas ocasiones antes. Y a mí esto me llama muchísimo la atención. Airfix lo que hace aquí es cambiar una serie de piezas en la grapa, retoca el molde, ya el molde no va a volver a ser igual que antes, porque en este molde aparecen los cañones que estáis viendo aquí en el morro y esta proa metálica, digamos, ¿no? Esta proa cerrada, ya no es acristalada. Gracias a esto ya no tenemos la Dornier DO217E, sino que tenemos un kit que nos ofrece dos posibilidades. Esta que estáis viendo aquí, la DO217J1, un avión de caza nocturna, como estáis viendo aquí abajo, y luego la versión clásica, la versión que hemos visto antes de bombardeo E1, que lleva el morro acristalado. Con simplemente cambiando una pieza en el molde original, o una serie de piezas, muy pocas, en el molde original, ya tenemos un avión que es radicalmente diferente y le da un toque totalmente diferente al catálogo. Aquí vemos un avión que ya está pintado de negro, es que ya ni el camuflaje es el mismo, ¿no? Por eso, con una sencilla renovación, la gente de Airfix está vendiendo un producto casi que podríamos decir nuevo, el Dornier DO217 en su versión de caza nocturno. A partir de ahora, este kit va a comercializarse con la referencia de catálogo 04020-6, es de 1978 y, como os he dicho, el molde cambiará cambiará ya para siempre. Ya no vamos a ver el kit con solo la proa acristalada. Y otra cosa también muy curiosa que os comentaba con Roy Cross es esto que vais a ver aquí. Cuando estuvimos hablando de Roy Cross en el vídeo del de Habitat Canadá Beaver, hablábamos de que Roy Cross siempre se quejó de que habían manipulado sus dibujos
porque en los años 70 iFix, a finales de los 70, recibió pues quejas por parte de algunos padres de que si las maquetas eran productos que también se dirigían a un público infantil y adolescente, no podían albergar escenas de violencia, ¿no? Entonces, iFix se dedicó a retocar las portadas de Roy-Cross, que, como ya hemos visto, uno de sus patrones o una de sus características era el dramatismo, ¿no? Y también lo estáis viendo aquí, en esta portada, que no sé muy bien de quién es, pero que no es de Roy-Cross. Y como veis, aquí vemos una escena en la que uno de estos aviones está disparando, se supone que contra algún bombardero nocturno, en un cielo crepuscular bastante trabajado, donde vemos aquí unos pequeños aviones que seguramente serán unos Lancaster, y además se ve debajo de los Lancaster una serie de luces perdón, que seguramente pues serán los efectos de un bombardeo. Esta escena, que podía ser una escena de acción, se convierte en una escena dramática y una escena que iFix considera que puede provocar las críticas de los padres, y en 1979 cambia esta portada por esta que vais a ver aquí. Una portada que, como veis, es bastante más inocente. Lo único que han hecho aquí es coger el avión que habíamos visto en portada, han eliminado todo el fondo, lo han cambiado por una especie de cielo entre azul, verdoso, un poquito extraño. Por supuesto han puesto la nueva tipografía de iFix de los años 70 y el círculo se ha achatado para hacer un óvalo. Típico también de esta época de finales de los años 70, mediados de los años 70. Pero es que fijaos que hasta el fuego que salía de sus cañones delanteros ha sido eliminado. O sea, aquí tenemos una escena de lo más infantil, podemos decir, a prueba de todo público, donde el avión está volando y Santas Pascuas. Pero fijaos en cómo han destrozado el dibujo, ¿no? Fijaos en el cielo que tenía el otro y cómo ha sido totalmente eliminado. Y la portada, desde luego, pues sí, es llamativa porque tiene un azul y un verde que llaman la atención, pero desde luego es muy poco llamativa, la verdad, es una pena. Pues lo mismo que estábamos diciendo con Roy-Cross, hay que adaptarse. En los años 70, pues ya vemos que hay padres de familia que ya no vienen ya no son veteranos de la Segunda Guerra Mundial o padecedores de la Segunda Guerra Mundial y por tanto no están tan sensibilizados. Ahora son una nueva generación que es más sensible y esta sensibilidad pues crea esa preocupación por la violencia en las portadas de las maquetas. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que no será el primer ejemplo que veamos. Y aquí tenemos la maqueta ya montada. Esta es las cajas de los años 80. Ya estamos en 1982. Aquí el número con el que se comercializa el kit varía un poco. A número 9-04020, o sea, 4020. Sigue siendo el 4020, pero esta vez con un 9 y un guioncito delante. Y estáis viendo pues una maqueta, ya pues lo que decíamos, ¿no? Las cajas de los años 80, el modelista es un modelista ya más serio, es un modelista que demanda calidad, y los fabricantes de maquetas como Heller, como iFix, como Rebel, ilustran sus cajas con una fotografía de la maqueta terminada, como diciéndole al modelista, oye, que sepas que es esto lo que te vas a encontrar en la caja. A mí me encantan estas portadas del plano abajo, de la superficie totalmente oscurecida, con el logotipo redondo, la galleta de iFix y lo de Dornier de O217 en blanco. Me encantan estas portadas porque yo estas eran las que veía cuando era muy crío, iba a la tienda a comprar mis maquetas, eran estas las que tenía en aquel entonces. A mí me provocan mucha nostalgia y desde luego me encantan. Y de vez en cuando, pues cuando encuentro por internet alguna, tengo que confesaros que aunque tenga el avión de iFix, pues me la suelo comprar para tenerlo con esta caja. Especialmente si son maquetas que he tenido yo en mi infancia, ¿no? 1982 aparece este kit de esta manera y nos vamos a mediados de los 80, según Scalemates, a 1983, aparece este singular dibujo. Realmente no sé si esta portada es de 1983, como dice Scalemates, o es posterior.
Estamos hablando de lo mismo. La referencia es la misma. Es la número 904020, pero en esta ocasión vemos que aparece el dibujo de la versión de bombardeo Dornier DO-217E. Ya al parecer la gente pues ha debido de aburrir de la versión J, o eso, o que Italeri en el año 1979 saca su referencia de catálogo del anterior, del Night Fighter, del caza nocturno. Entonces, como tenemos en 1979 un caza nocturno de Italeri con mejor calidad, pues iFix vuelve, es posible, es una teoría mía, vuelve a sacar en portada la versión de bombardeo medio, que no tiene en catálogo Italeri. Y aquí la tenemos. Desde mi punto de vista, bueno, estas cajas a mí también me gustan. Es una caja con un cielo muy simplificado, en un color blanco, un color crudo, donde aparece el avión transmitiendo mucha velocidad, ¿no? Mucha acción, y está flanqueado, bueno, más que flanqueado, en un costado pues tiene una columna en amarillo, como estáis viendo aquí, con rayitas en rojo que apenas se ven, con la galleta de iFix. Desde mi punto de vista, este avión, este dibujo, aunque me gusta porque transmite la velocidad, yo creo que comercialmente es poco atractivo. ¿Por qué? Porque si yo soy un chaval que voy a la tienda de maquetas y yo veo este avión, no me hago una idea de la forma que tiene este avión. No sé si os parece, os da la misma idea, ¿no? Yo no le veo exactamente la forma que tiene, la forma de un Dornier DO-217. Y hay que pensar que muchos de los chavales de los años 80 y 90, que previos a Internet, no teníamos ni idea de lo que estábamos viendo, ¿no? Y comprábamos un poco a ciegas y comprábamos por el dibujo de la portada. Creo que en este pues les hace falta eso. Bueno, nos vamos a finales de los 80, vuelve otra vez a cambiar el formato de la caja, vuelve con la misma referencia anterior, la 9-04020, según nos dice aquí, en 1988, también dentro de las series 4, con el dibujo en portada del Dornier DO-217, en este caso en la versión E. Y una cosa que se me había olvidado deciros, no editan el E original, sino que tenemos una decoración nueva de un bombardero nocturno, ¿no? Con nuevas calcas. Y bueno, aquí estáis viendo una de las cajas que también vi en mi niñez y que me encantan. Me parecen llamativas, elegantes, con ese 1.72 en grande, la tipografía clásica de iFix, que ha vuelto otra vez a recuperarse y compartiendo el nombre del fabricante en un color y el código en otro, y la galleta de iFix esta, que ya es la nuestra, ¿no? Con el iFix con letras como en negrita y en rojo y en negro. Me encanta. De esta manera pues aparecería en las tiendas a finales de los 80 y durante los años 90, ¿no? Lo extraño es que este kit, que fue editado 5 veces en los años 60, como hemos visto, en los años 70 tuvo 4 ediciones, en los años 80 tuvo 3, pues en 1988, según Scale Mates, y yo me lo creo porque yo no lo he llegado a ver, desde 1988 hasta el año 2001 no hay ninguna referencia del Dornier DO-217 a 1.72 de iFix. Y esto no entiendo muy bien por qué será. Me imagino, o quiero pensar, que es por la presencia en el mercado de kits de Italeri que eran bastante mejores que el de iFix. Claro, estamos hablando de un kit de 1900, creo recordar que Italeri lo saca en 1979 y este kit es del 1960. O sea, la diferencia es abismal. El modelismo no es el mismo en 1960 que en el año 1979, ¿no? El modelista es más serio, busca más el detallado, busca más la realidad. En el año 1960 se dirige a todo el mundo, desde un modelista que quiere montar un avión y que apenas conoce el avión, hasta un modelista más serio, hasta un chaval que va a comprar con el dinero que tiene en el bolsillo. Y bueno, estáis viendo aquí otra manera muy original de darle una segunda vida a esta maqueta por parte de iFix. Y es que en el año 2001 aparece con 2 referencias de catálogo diferentes, pero en esencia es el mismo kit en plástico, incorporando
incorporando las piezas necesarias para crear una versión Mistel, es decir, un avión nodriza que lleva en su lomo, un Me-328 o digamos el fuselaje de lo que sería el Me-328, como estáis viendo aquí. A mí esto me parece pues de una originalidad de eso, de cómo buscar darle una segunda vida y hacer algo que merezca la pena. Y aquí lo estáis viendo. Con esta referencia de catálogo que fue la 05029, 05029 de 2001, que también apareció como 95029 en un set de starter set. El set este que viene con pinturas, con pincel con pegamento, para poder luego tú montar tu maqueta sin necesidad de tener que comprar ninguna cosa extra. Y de esta forma fue como yo lo conocí. Yo me enteré que Airfix tenía el Dornier DO217 viéndolo en una tienda de Jaén, en Hobbies Nicole, que yo creo recordar que era la única tienda que había en Jaén con temas de estos, de modelismo. Era una tienda muy, muy llamativa, como su nombre indica, era Hobbies. Tocaba de todo, tocaba desde maquetas de plástico, aeromodelismo, ¿qué más? Slot, tenía puzzles, tocaba un poco de todo. Era una tienda que impactaba porque tenía un pequeño escaparate donde había un enorme B52 a escala 1.48 del que no me olvidaré, y cuando yo veraneaba en Jaén, pues para mí era todo un regalo poder escaparme y llegar a esta tienda. En esta ocasión lo vi, pero no pude llegar a comprármelo. Creo que me compré, si no recuerdo mal, un Mosquito, la versión alemana, el Focke-Wulf TA154, creo recordar que es Mosquito, de Airfix, comercializado por Airfix en aquel entonces, porque no me llegaba el dinero para llevarme este, pero a mí me llamó tanto la atención que dije, ostras, es bonito, me encanta. Y de esa manera fue la última vez que se editó, en el año 2001. Han pasado 22 años sin que se haya editado, pero tengo que decir que en estos años, desde 1960 a 2001, que se ha ido sacando una y otra vez esta maqueta de Airfix, pues he contado 14 veces. 14 veces ha salido al mercado esta maqueta, ¿no? Muy llamativo como en los últimos años apenas ha salido, yo creo que condicionada por dos fenómenos. Primero, porque en el año 1979 aparecía el de Italeri, que en el año 2005 aparece también como este bombardero, ¿no? En la versión E5, la versión de bombardeo medio. Entonces ya una vez que este kit está en una marca disponible que tiene más o menos el mismo precio, pero que es muchísimo mejor que el de Airfix, pues obviamente este avión pues pasa a la historia, ¿no? Pasa a lo que es el desván de los coleccionistas, como es el caso mío, del que tengo un par de ellos, ¿no? Y bueno, si queréis hacer una maqueta seria, estándar de concurso de este aparato, pues hombre, yo no elegiría el modelo de Airfix, yo elegiría el modelo de Italeri, que además os voy a decir que seguramente lo tendréis disponible a un precio, estará más fácilmente disponible que el de Airfix, y aparte estará a un precio mejor, y os vais a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de montarlo, pero muchísimo. Y bueno, sin nada más, pues vamos a pasar un poco a la historia de este avión. Hemos terminado con esta maravillosa historia de este kit, que como veis ha tenido más vidas. Ha sido increíble las vidas que tiene. Esto va a pasar con muchas maquetas de Airfix. Airfix y Rebel son dos fabricantes que tienen este gusto por sacar viejos moldes una y otra vez, y quién sabe si algún día dentro de Airfix Classic, Vintage Classics, esa colección de maquetas clásicas de Airfix, volveremos a encontrarnos un DO217. Sería una pasada, desde luego, sería una pasada. Pero bueno, y vamos a quedarnos con este. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Este no es un Dornier DO217. Y es que esto que estáis viendo aquí es la matriz del DO217, es el Dornier DO17. Este aparato es lo que los alemanes llamaban un Schnellbomber. Para los alemanes, un bombardero, tenía que ser un aparato que fuese tremendamente rápido, que pudiera escaparse de los cazas enemigos precisamente por sus cualidades
tanto de velocidad como de maniobrabilidad. Y esto condicionó el diseño de los bombarderos por parte de la Luftwaffe, ¿no? Y de los diseñadores alemanes. En comparación con, por ejemplo, los aviones aliados, que eran bombarderos estratégicos, cuatrimotores, con una enorme carga de combustible, que podían llegar muchísimo más lejos que estos aviones, pero que estaban sumamente penalizados por esa carga extra que llevaban, eran muy lentos, tuvieron que desarrollar tácticas nuevas, incluso en cierto momento protegerse de aviones de escolta. Los alemanes tenían una idea diferente, era pues llegar con tu bombardero, que nadie pudiera hacerle sombra, ningún caza pudiera interceptarlo y este bombardear a placer. Pero esta idea estaba herida casi de origen, porque este avión, que es de 1900, hunde los inicios de su diseño en 1934, en aquel año tenía que hacerle frente a biplanos, pero cuando ya estamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, este aparato se enfrentaba o se podía enfrentar a aviones como los Spitfires o los de Witten D520 franceses, etc., ¿no? Son aviones que le superaban. Y era muy vulnerable, porque como estáis viendo tenía muy poca defensa. Una ametralladora por aquí en el morro, otra más y alguna que otra ametralladora por ahí. La panza completamente desprotegida, etc. Pero bueno, os traigo también este avión porque comparte muchas características con el DO-217. Ese ala alta, esos dos motores con unas góndolas enormes donde guardar, donde plegar sus trenes de aterrizaje principales, la cola bidériva, la tripulación toda concentrada en la parte delantera. Y es que el DO-217 es un desarrollo de este avión. Cuando este avión se queda atrás, la Luftwaffe piensa en sustituirlo y lo hará mediante la adquisición de un proyecto muy interesante, que es el Junkers Ju-88 que estáis viendo aquí, en esta librea del Ejército del Aire Español, que llegó a tener unos ejemplares después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Este aparato ofrecía unas mejores cualidades de vuelo que el DO-17, pero también con el tiempo sería rebasado por los nuevos cazas y incluso por otros diseños. ¿Y a qué diseño me estoy refiriendo? Pues al desarrollo del DO-17, el DO-217. El 217 empieza a desarrollarse ya en un temprano 1938 como una versión aumentada del DO-17 con un fuselaje nuevo, totalmente nuevo, y con motores nuevos mucho más potentes. Y en la búsqueda de estos motores nuevos, pues tenemos un peregrinar por diferentes opciones. Primero se le monta un Daimler-Benz DB 601 que estáis viendo aquí, que es el motor característico del Messerschmitt 109. Después se le llega a montar este que estáis viendo aquí, que esto es un Junkers Jumo 211, que es el motor que propulsaba al Junkers Ju-88 que habíamos visto antes y que estamos viendo ahora. Y hasta esto no les parecía del todo adecuado y se monta el BMW 139, que es el que equipaba a el prototipo del Focke-Wulf 189. Pues aún todavía no les parece suficiente con ello, y cuando se desarrolla el BMW 801 que estáis viendo aquí, este es el que finalmente montará el Dornier DO-217, alternado con el Daimler-Benz DB601 y 603, pero especialmente será el que más aviones de este estilo o más aviones DO-217 monten. Su motor, podríamos decir. Y este motor le ofrecía unas mejores características de velocidad y poder transportar más peso que el Junkers Ju-88, que sustituyó al DO-17, y que el Heinkel G111, siendo un mejor avión que estos dos que vamos a decir. Uno de los requerimientos de este aparato es que fuera versátil.
La versatilidad es algo que define al JU88, por ejemplo. El DO17 también sería 217 también sería muy versátil. Y empieza siéndolo precisamente con, como estáis viendo, añadiendo motores diferentes uno tras otro. Tiene una robustez en el ala suficiente como para albergar estos motores. Aquí veis a un Focke-Wulf, pues yo creo que es un F8, un Focke-Wulf 190 F8 con un motor BMW 801, ¿no? Que es el motor que solía equipar a estos de morro corto, ¿no? A estos 190 Focke-Wulf 190 de morro corto. Aquí estáis viendo a una de las primeras versiones en entrar en servicio del Dornier DO217. Esto pues empieza a entrar en servicio en el año 1940 en pues, unidades de reconocimiento y también en unidades de bombardeo un poquito después. Esta es una versión C que lleva el motor DB601 montado, como veis el carenado cambia con respecto al carenado que hemos visto antes. Esto es un motor lineal, el otro es un motor radial. Aquí lo estáis viendo recién entrado en servicio, ¿no? O incluso puede ser que se trate de un avión de preproducción. Bueno, aquí tenemos una línea de montaje de aviones DO217 modelo D. En este caso ya veis el motor BMW 801 radial que cambia la fisionomía de las góndolas del motor. Y aquí ya lo estáis viendo dispuesto y preparado, ¿no? Para entrar en servicio. Una preciosa foto. Y bueno, una curiosidad. Por aquí es por donde se accede al avión. Lleva como una trampilla que se baja, ¿lo veis? Está en todos ellos esta bajada para que el personal realice los últimos ajustes en estos aviones que van a entrar muy pronto en servicio. Pero la versión más fabricada no va a ser ni la C ni la E, sino ni la C ni la D, perdón, sino la versión E. De los, pues prácticamente la mitad de los 1950, creo recordar, o 1905 aviones, mejor dicho, 1905 aviones de este tipo fabricados. Aquí estáis viendo un DO217 E5 con el dibujo de la portada de Italeri, del kit de Italeri. En este caso con una Henschel HS, a ver si me acuerdo, esta era el 293. Es un misil guiado de aquella época por ondas radio HS 293, que el E5 fue la versión que podía montarlo. Se fabricaron 65 aparatos, si no recuerdo mal, muy pocos de esta versión. Y vamos allá y os enseño más cositas del E. Aquí estamos viendo otro E, que en este caso pues vemos que tiene una característica propia una diferencia con respecto a cualquier otro avión Do-217. Lleva la panza, es más ancha. Puede transportar hasta 3.000 kilogramos de bombas o de carga bélica, mientras que el Junkers JU-88 con los motores Jumo estaba habilitado para 2.500. Entonces aquí lo tenemos. Aparte de esta diferencia, existen otras como, a ver, aquí lo estáis viendo en su versión nocturna, en un E2 en su versión nocturna, que vamos viendo también que va cambiando el armamento. Está más ricamente armado que otros ejemplares, ¿no? Aquí tenéis, este es el cañón MG, creo que es, realmente no lo sé seguro, pero creo que es el MG 151. Si no es el MG 151 es el cañón MGFF de 20 milímetros. La versión E3 llevaba un cañón de 20 milímetros en el morro y llevaba un blindaje adicional para proteger a la tripulación y se dedicaba a hacer misiones para hundir los buques que transportaban armamento y vituallas para el Reino Unido desde Estados Unidos, los convoyes del Atlántico, ¿no? La versión E2, que es la nuestra, también llevaba un cañón
de este estilo, de 20 milímetros, aparte de, como veis aquí, dos MG17 y un cañón dorsal, una ametralladora dorsal MG131, un poquito de un calibre un poquito más grueso. En este caso no es un E2 exactamente, porque aquí estáis viendo una protuberancia, que esto es típico de los E5, forma parte de los sistemas de radio que lleva el E5. Aquí tenéis la ventral de la MG 131 en el puesto ventral, ¿no? La verdad que los bombarderos alemanes este puesto era el único que les defendía, junto con la dorsal, con la ametralladora que habéis visto en la cúpula anterior, que defendía la parte más vulnerable del avión, y desde luego se quedaban muy cortos, pero muy cortos. Estas características también del E son las dos ametralladoras MG17, ametralladoras que prácticamente llevan todos los aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial de este estilo, y que, fabricadas por Rheinmetall Borsig, son unas ametralladoras de una fama impresionante, muy fiables, con un calibre de 7,92, creo recordar que era. No es un calibre muy grande como para derribar fácilmente a un avión, pero desde luego sí que es verdad que no fallaban nunca. Algo bueno tenían que tener. Aquí tenéis esas dos ametralladoras en ese puesto muy característico, que por cierto va a ser una de las cosas que le he modificado a mi Dornier de O217 E2. Bueno, y siguiendo en las versiones E, pues vamos a ver otra característica de las mismas. Aquí la tenemos. A ver. Bueno, aquí tenéis. Esto es una instantánea de uno de los artilleros que me llamó mucho la atención. Esto es de un Junker Ju 80, creo que es de un Junker Ju 88. Y está disparando, apoyándose. Abajo tenéis una bañera. Si no es de un Junker Ju 88, es de un Focke-Wulf 200. Pero va con un casco armado, porque claro, la metralla te puede causar problemas, ¿no? Y una de las características, características de versatilidad del avión, es el bombardeo en picado. Y es que al Dornier DO-217 se le podía añadir en su versión E2 un kit de cola diferente, una cola diferente, que llevaba este tipo de aerofreno tan raro, que se abría como pétalos de flor, como estáis viendo aquí. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve el bombardeo en picado? Pues para el que no lo sepa, el bombardeo en picado en la época es la manera de hacer un bombardeo de precisión, de colar las bombas donde tienen que colarse. Y esto se logra mediante esta maniobra en la que el avión se inclina muchísimo, apunta y en un momento determinado recupera y lanza las bombas. Me imagino que también añadiría algún tipo de flap para intentar recuperar el avión fácilmente. En mi versión, la E2, la he montado precisamente con este... Bueno, venía ya con este aerofreno. De hecho, fijaos que es este avión que veis aquí, este mismo, es el que dibuja Airfix en sus portadas. El RHEJ es el avión que trae Airfix en sus portadas y del que tenemos aquí una fotografía. Es súper curioso encontrar las maquetas que están en un kit, o sea, en una caja, no me digáis que no, encontrarlas por ahí en una foto de internet o encontrarlas en un libro, como es el caso de esto. Me parece muy curioso y me parece que es una pasada. Aquí estáis viendo, pues, más o menos la maniobra, cómo entra en picado y cuando ya está en el picado, abre el aerofreno y consigue recuperarse el avión de ese picado tan agresivo del aerofreno. Como os he dicho, mi avión va a llevar este aerofreno, pero no va a tener esta decoración, va a tener otra decoración. Y aquí tenéis una foto más de ese aerofreno desplegado, que es impresionante. Porque imaginaos lo que debería de ser de tener un aparato que puede llevar 3.000 kilos de peso, más luego el peso propio del avión. Bueno, este que estáis viendo aquí es la versión E5, de la que hemos hablado ya, de su armado con el misil, el primer misil guiado Hans Schell HS-293,
y que era guiado con un sistema que estaba incluido aquí de ondas radio, pero bueno, esto no es el único avance tecnológico que va a poder montar este avión en esta su versión E5. Luego veremos también otros misiles que van a ser también muy llamativos. Aquí vemos más fotografías de estos mismos aviones con los Herschel HS-293. Menudo pedazo de misil que llevaba esta gente en el ala. Fijaos esto. Madre mía. Es impresionante. Es que es una bomba, tal cual. Una bomba con un sistema de propulsión y unas alas que le hacen volar más o menos a donde lo guíen. Pero aquí os traigo uno que ya hemos visto en parte. Vamos a hablar de la versión J, que es la versión de caza nocturno y que también es un poco la expresión de esa versatilidad que tiene este aparato. O sea, lleva un nuevo morro totalmente, como veis, cerrado, metálico, donde se aloja el radar FUG 212 Liechtenstein. Y como veis también está equipado con los motores BMW 801. Esto es importante porque luego va a haber aviones de caza nocturna que van a ir equipados con otros motores, para que lo diferenciéis. Estas antenas son las clásicas antenas del Liechtenstein, del radar, que llevaban, y básicamente las misiones de estos aviones eran guiados por radares de tierra que los iban aproximando a las masas de bombarderos enemigos, y cuando ya estaban en uno de estos lugares les atacaban guiándose por su propio sistema, por su propio radar. Ya tenemos un bombardero medio que es capaz de hacer bombardeo en picado, que es un avión que es capaz también de montar bombas o misiles guiados, que es un avión que es capaz de hacer caza nocturna, pues bastante versátil, ¿no? Aquí vemos también otra foto del J, de uno de estos Jotas, que como veis también lleva los cristales. El cristal está más blindado que en otras versiones, ¿no? Otra versión que yo para mí esto es un avión completamente nuevo. Es el Dornier DO-217 versión K. La versión K tiene un morro, como veis, totalmente nuevo, totalmente rediseñado, con un piso nivelado. Ya no están a diferentes niveles el bombardero y la gente de la tripulación de cabina, o sea, los artilleros, etcétera. Pero como estáis viendo aquí, le da ese rediseño, le confiere unas características que parece que sea un avión nuevo, ¿no? El DO-217, su versión K, sería de las últimas que volaría como bombardeo medio. Aquí lo estáis viendo pintado de negro para bombardeo nocturno y listo para despegar en una cabina que desde luego no iba a plantearle muchos problemas para esta maniobra al piloto, porque debería de tener una visibilidad encomiable. Aquí vemos otra fotografía de este mismo avión, que como veis también tiene en este caso las alas un poquito más alargadas. No en todas las versiones del K tendría las alas alargadas, ¿no? Y en este me gusta traeroslo porque esta es una foto de la cabina de un DO-217, pues por ejemplo podría ser la versión E, la versión clásica. Veis aquí la proa acristalada, por ejemplo, tiene buena visibilidad también. Desde luego está todo bien apretado, ¿eh? No creéis que la cabina era muy, muy capaz. Y esta es la enorme visibilidad que tiene el piloto de un DO-217K. Fijaos, el artillero al lado que no tiene que descender para disparar su arma. Aquí tienes, fijaos, pues los diales del cuadro de mandos, cómo se han rediseñado para que todo esté en una posición que le deje ver al piloto correctamente. Pues vamos, no tiene nada que ver el interior de esto. Y bueno, esta versión, la K, es famosa por también estar preparada para utilizar el primer misil antibuque de la historia, que es este que estáis viendo aquí. Esto es el Fritz 10 o 10, que está también guiado por ondas radio, y que, bueno, este misil, entre otras cosas, logró hundir en septiembre de 1943 al acorazado Roma por parte de un Dornier DO-217. No es cualquier cosa, ¿eh? Este aparato siempre tendrá
pues ese hito en su haber. Aquí vemos pues una representación de lo que podía haber sido este bombardeo del Roma mediante un Do-217, excelente dibujo, lanzando su Fritz 10 en algún lugar del Mediterráneo. Finalmente, tenemos la versión de caza nocturna evolucionada 217N. La N se distinguía de la J sobre todo por el carenado de sus motores, que como veis es diferente, 4 palas, lleva además 4 palas para aprovechar mejor la potencia de su motor, que es un DB603. El DB603 es el que impulsará a este avión. Sin embargo, en los años ya 1943, el Do-217 se evidenció que no era un avión óptimo para la caza nocturna. Y esto fue desplazándolo por aviones como los Bf-110 y Junkers Ju-88. De nuevo el 88, aquí estáis viendo uno capturado por los rusos sin las palas y con su equipo de radar Liechtenstein también visible, ¿no? Y uno, también vamos a poner una pequeña foto del Bf-110 armado con su equipo Liechtenstein también de radar. Eran aviones ya mejores, más aptos para la caza nocturna que nuestro Do-217. Si sumamos a que estos aviones poco a poco van desplazando de la caza nocturna al Do-17 y que el bombardeo poco a poco conforme va avanzando la guerra se va dejando de lado porque en los momentos finales de la guerra se entiende que es más necesario fabricar cazas para defender a Alemania que fabricar bombarderos que son herramientas más agresivas. O sea, vemos que el Tercer Reich está a la defensiva, ya no está a la agresiva, ya no tiene la iniciativa y entonces necesita fabricar más cazas que bombarderos medios, con lo cual los bombarderos medios quedan en un segundo plano. Y seguramente es así como quedaría nuestro avión después de la Segunda Guerra Mundial, almacenado en algún campo o olvidado en algún lugar, en alguna escombrera llena de otros aviones, de otros fuselajes apartados y totalmente arrumbados, esperando a ser reciclados. Ningún Do-217, esto es lo más triste, se ha conservado a día de hoy. El único aparato, los únicos restos que se conservan es de uno que se estrelló y que están en Roma. Y bueno, así termina la historia de nuestro pequeño avión, que no llegó a ver finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues en 1945 fue ya completamente sustituido por aeronaves de caza nocturna, últimos lugares donde se le vio operar, mucho más evolucionados, ya no solo el Junkers Ju-88, el Bf-110, sino también el incipiente y poco numeroso Heinkel H-219 Uhu, si no recuerdo mal el nombre de este último. Y bueno, de esta manera despedimos el vídeo, no sin antes deciros que muchísimas gracias por verlo y muchas gracias por aguantar el peñazo. Espero que alguna cosilla nueva os haya podido comentar tanto del amplio recorrido de la maqueta como del avión y nos vemos en un segundo vídeo en el que vamos a hablar de esta maqueta en concreto. Espero que os haya gustado, dejadme un like si os ha gustado y que sepáis que no los voy a editar, porque ¿para qué lo vamos a editar? Esto surge como si estuviéramos hablando. Como si estuviéramos en una tienda de maquetas, entráis a una tienda de maquetas, a Hobbies Nicole, y os encontráis con uno que os empieza a dar conversación sobre aviones y os engancháis a hablar de aviones y a hablar de maquetas. Bueno, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.